Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este otro video en el cual vamos a estar hablando de otra de las corrientes más importantes. Una corriente que viene y aparece como una respuesta bastante marcada al determinismo que nos daba el psicoanálisis, que nos decía, si es así es porque es así como también al mecanicismo que nos daba el conductismo. El conductismo, si se fijaron en el video anterior, se notaba como si viera a los seres humanos como una especie de máquina, que pudiese ser modificada o configurada de tal manera que pudiera funcionar como nosotros quisiéramos que funcione. Bueno, pues esta corriente vino a cambiar con estas dos perspectivas, vino y entrega una nueva perspectiva, algo innovador, algo diferente. Y esta corriente se le conoce como humanismo, ¿va? Entonces, aquí viene la parte interesante, chicos y chicas, porque el humanismo viene y coloca en el centro del estudio de la mente humana algo que normalmente se pierde muy seguido, de hecho, en criminología. Y hay que tener bien presente esto. Y es que básicamente esta corriente, más que preguntarse por qué es que esta persona actúa así, por qué es que esta persona está delinquiendo de esta manera, el humanista lo que se pregunta, o el humanismo en general, lo que se pregunta es, ¿qué le falta a esta persona para poder elegir ser alguien mejor? ¿Qué le falta en sus decisiones? ¿Qué sucede en su vida que no le permiten buscar en sí mismo convertirse en una mejor persona? Se fijan, suena un poquito más de abrazos, no balazos. Sin embargo, a pesar de que a muchos de ustedes tal vez no les guste, es muy efectiva esta corriente en muchísimos aspectos, tanto de la psicología como de la criminología. Vamos a ver, antes que nada, qué es el humanismo. Como les comento, perdón, el humanismo surge como respuesta al determinismo interno, a esta introspección o a este análisis interno del yo, el ello y el superyo, a esta situación o a estos tópicos freudianos del psicoanálisis, ¿no? Viene a decir, a ver, eso no me gusta tanto. Surge principalmente como crítica al conductismo, al determinismo externo. ¿A qué se refiere con el determinismo externo? Como el conductismo nos dice que la persona básicamente no es nada más que un ente que interactúa con un entorno, ¿no? Y que esta interacción con su entorno moldea su propio ser. Determina mucho que la mente humana depende del exterior, mientras que el psicoanálisis del interior, directamente del pasado. El humanismo coloca en el centro de estudio, como les había comentado, la dignidad, la elección y el crecimiento humano. Se enfoca más en ver una realización en el ser humano. Básicamente nos brinda una visión positiva del ser humano. ¿Cuáles son los principios básicos del ser humano? Bueno, tiene una visión holística de lo que es el individuo, brinda una libertad más marcada y una responsabilidad a cada persona sobre sus propios actos. Nos da un enfoque más fenomenológico, es decir, no tiene que ver tanto como sucede o algo que se pueda predecir, sino se concentra más bien en cada caso en particular. Cada ser humano tiene su propia manera de entender la vida, ¿no? De entender cómo es que le suceden las cosas. También está en una constante búsqueda del sentido, del porqué y también de la autenticidad, de que cada uno puede ser diferente a su manera. Y lo que considera el humanismo es que como seres humanos tendemos a crecer de manera natural. Es decir, tenemos esta tendencia actualizante a ser mejores, a mejorar constantemente. Y vamos a iniciar con una de las primeras teorías del humanismo, la cual es la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow, que nos viene con esta teoría en la cual nos menciona que el ser humano cuenta con diferentes niveles que va alcanzando, que debe de contar correctamente con ellos y en un orden específico, es decir, considerar como más importantes la base de la pirámide e ir avanzando conforme vas llegando hasta la autorrealización.
Para entender un poquito mejor esto, cuando hablamos de autorrealización, hablamos ahora sí de que las necesidades están cubiertas, de que cuenta con todos estos aspectos ya para ser feliz, de que ya alcanzó su mejor versión de sí mismo, ¿no? Entonces tenemos como fisiológicas la base de la pirámide. Cuando hablamos de fisiológicas, obviamente hablamos de lo que es comer, dormir, tener relaciones sexuales, estar satisfechos sexualmente, más bien principalmente, todo lo referente, ir al baño, todo lo referente a estar físicamente bien, estar sano físicamente. Eso debe ser siempre la base de toda pirámide, de todo ser humano. Luego venimos con la seguridad, donde la seguridad ya entra al tener un hogar, más que un hogar, una vivienda, un techo donde poder dormir, tener un coche, por ejemplo, ya muchas veces, de hecho ya entra en seguridad, ¿no? Tener su coche, tener un ingreso, tener ya tu propio ingreso, entra en seguridad. Luego vamos con los sociales, que es tener esta parte de amistades, de afecto, de toda esta pertenencia a una sociedad. Luego vamos a la parte de estima, donde ya entran las relaciones afectivas, ¿no? El noviecito, noviecita, etcétera, etcétera, hasta llegar a la realización. Perdón, aquí también tenemos lo que es el reconocimiento, ¿no? El buscar este reconocimiento. Por ejemplo, aquí en estima y en reconocimiento, si bien ya en seguridad tenemos el carro, en estima y reconocimiento, pues ya podemos enfocarnos más un poquito en qué modelo de carro, que quiere un carro más nuevo, que quiere un carro más caro, que quiere un carro más lujoso, más grande, ¿no? Y luego llegamos a la autorrealización, que es la mejor versión, ahora sí, del ser humano. Sin embargo, aquí se presentan muchos casos, y esto es lo interesante, por ejemplo, de esta teoría, ¿no? Que hay personas que basan y pasan esta parte de aquí, ¿no? La parte del carro nuevo, la parte del carro del año, y la pasan para acá. Y hay personas que no están bien de salud si no tienen ese carro nuevo, si no pueden tener ese carro del año. Entonces tenemos un desbalance en la pirámide. La base de la pirámide está floja. Por eso, esta teoría es tan útil. Si identificamos, por ejemplo, en unas personas que el reconocimiento lo encontramos acá abajo o aquí en seguridad, si no tiene reconocimiento no se siente seguro, si no tiene reconocimiento no se siente socialmente aceptado, pues entonces va a buscar a como dé lugar tener ese reconocimiento, inclusive brincarse otras cabecitas para llegar a tener ese reconocimiento. Y es donde podemos llegar a tener crímenes de cuello blanco, por ejemplo, delitos de cuello blanco. Así como también si no se tiene satisfecho correctamente, por ejemplo, la parte sexual acá, pues se puede presentar una disonancia muy interesante que puede llevar a un ataque impulsivo como lo es la violación, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar de que no viene a darnos una explicación de por qué surgen las cosas, nos puede de cierta manera, perdón, ayudar a entender un poquito cómo es que está sucediendo la mente del ser humano en el momento, la mente del delincuente en ese momento. ¿Cuál es la implicación criminológica que vamos a tener? Bueno, el delito se puede interpretar, vamos a poder interpretar ahora sí el delito como si fuese un intento fallido o un mal intento o algo que no funciona para satisfacer necesidades más básicas, como lo son la de seguridad, la de pertenencia, la de valor personal. Es decir, la de reconocimiento, brincarla a la parte de seguridad, como les había comentado, a la parte de pertenencia, es decir, de lo social. Y entonces al valor personal de sí mismo, que también está en seguridad o en estima, perdón, o en física, fisiológica. Y la están brincando hasta allá, ¿no? Entonces, algo que no debería estar bien en esa parte y eso también puede estar dándonos una explicación. Si bien, ojo, no va a justificar el acto, no es una justificación, ay, no es que pobrecito, es que pues no satisface su parte fisiológica y no justifica, pero sí nos ayuda a entender de dónde es que viene esta necesidad y por qué es que realiza muchas de las conductas que está realizando. Trato de no decir conductas para no irnos con conductismo, pero bueno, de este comportamiento, pues. Vamos ahora con otra parte de esta teoría que también es muy interesante, la cual es la teoría de Rogers. Y aquí es donde se menciona la tendencia actualizante.
Básicamente lo que Rogers nos propone es que todos los seres humanos poseen una fuerza interna que es natural. ¿Y qué busca esta fuerza interna natural? Busca crecer, busca mejorar, busca sanar. Básicamente igual que una planta de luz se mueve para buscar la luz, así. Eso es lo que nos menciona Rogers, ¿no? El ser humano tiene esta fuerza interna para que está constantemente buscando crecer y mejorar. Esta parte o esta fuerza interna en muchas ocasiones, el ambiente emocional que rodea esta tendencia o esta fuerza interna, la termina bloqueando, bloquea la fuerza por medio de qué, de ambientes violentos, de ambientes muy rígidos, de ambientes humillantes. Aquí esto les puede dar muchos casos interesantes, como el caso, por ejemplo, de esta persona que era constantemente comparada con otras personas, ¿no? Esta humillación constante que está sufriendo, pues probablemente va a venir como consecuencia, pues una conducta de un delincuente más a futuro, que a lo mejor es generalizar demasiado, ¿verdad? Pero sí vamos a tener una conducta a lo mejor menos adaptativa debido a estas humillaciones, ¿no? Estos ambientes violentos en los cuales es constantemente partícipe de situaciones donde se le violenta o donde ve violencia. Entonces, esto bloquea esta tendencia a querer salir adelante y se estanca, ¿no? Entonces, lo que nos dice el humanismo es que la persona puede cambiar siempre y cuando comience a vivir relaciones que sean más terapéuticamente sanas. Es decir, por eso es que muchas veces, o por eso es que ustedes van a ver, de hecho, en centros de reinserción social, se van a encontrar justamente con este tipo de actividades en las cuales se gestione que se conviva, se gestione a que la persona se dé cuenta de que existe una convivencia que puede ser sana, alejada de todo lo relacionado a lo que antes había vivido, a estos ambientes violentos, a estos ambientes rígidos, a estos ambientes humillantes, ¿no? La persona va a empezar a cambiar conforme va viendo que esta fuerza interior puede poco a poco ir buscando de nuevo la luz. Nos habla específicamente de tres actitudes terapéuticas, perdón, básicas que son muy importantes de tener presentes. Afirma que la transformación humana, Rogers nos afirma que la transformación humana ocurre cuando el clima emocional contiene estos tres elementos. Es decir, puede llegar a generarse una transformación humana siempre y cuando existan estos tres elementos, a los cuales él llama las tres actitudes terapéuticas, ¿va? La primera, la empatía. Siempre comprender desde dentro, no desde el juicio. Entender desde nuestra experiencia, comprender la experiencia internamente del otro sin juzgarla, dejar de juzgar a los demás, ¿va? Y entender un poquito más de manera interna cómo es que está sintiendo la otra persona. La otra actitud terapéutica que es muy importante es la aceptación incondicional. Es decir, valorar a la persona, no a su conducta. ¿Ok? Valorar a la persona por ser eso, un ser humano, no valorarla por su conducta. Aunque su conducta sea problemática, es importante seguir valorando a la persona. Por último, la congruencia. Cuando hablamos de la congruencia, hablamos de ser auténtico, ¿no? No de actuar un rol, de ser tú mismo, ser completamente auténtico. Autenticidad del terapeuta, del interventor, pero también del paciente, ¿no? Un delincuente va a cambiar si es que por primera vez alguien lo escucha como persona, ¿va? Y no como un expediente, ¿no? Si llegan y constantemente se le trata como el preso 345, pues es muy difícil que esta persona pueda llegar a sentirse correctamente aceptado o que logre esta fuerza interna alcanzar la luz. Entonces debe de sentirse o debe de tratarse a la persona como eso, valorar a la persona, no su conducta, como nos dice en la otra actitud. Esto va a cambiar vidas. ¿Por qué? Porque se va a crear un clima emocional que va a ser reparador, le va a permitir mejorar ahora sí a la persona. ¿Va? Aquí también otra cosa que hay que tener muy presente. Carl Rogers lo que nos mencionaba era que el ser humano cuenta con dos percepciones de sí mismo.
dos maneras de verse a sí mismo. El self real, es decir, quién soy actualmente, quién soy, en dónde me encuentro actualmente, quién soy realmente yo en este momento. Ese se le conocía como el self real y el self ideal. El self ideal es quién creo que debería ser. Ojo, no quién quiero ser, quién creo yo que debería ser. ¿Va? Cuando hay una incongruencia muy grande entre lo que creo que debo ser y lo que soy actualmente, esta diferencia entre ambos self genera algo que se le conoce como incongruencia, perdón. Y es ahí donde se genera la culpa, donde se genera la ansiedad, donde se genera la baja autoestima y donde se generan esos rasgos defensivos que llevan a la persona a cometer incluso algunos delitos, ¿no? Yo creo que debería ser algo, no sé, mi self ideal es eh, tener un Lamborghini y tener tres casas, una en Bosques de San Francisco, otra en Haciendas y otra en Cancún. Ese es mi self ideal, ¿no? Tener un trabajo donde perciba 350,000 pesos al mes y etc, etc, ¿no? Y mi self real, pues me dice que trabajo en un trabajo decente donde gano 25,000 pesos al mes, no tengo ni de broma un Lamborghini, pero tengo un buen carro. A pesar de que tú puedas llegar y ver a la persona y decir, oye, pero ¿de qué te quejas? Y juzgarla, como dicen las actitudes que hemos mencionado, juzgarla antes de entender, pues esa persona, si te fijas considerando su self ideal, donde él considera o ella considera que debería estar y donde se encuentra, pues hay una incongruencia enorme, ¿no? Y es ahí donde se está presentando. Entonces, esto nos puede dar otra perspectiva de una etiología, de dónde vienen las cosas, ¿no? Imagínense, esta incongruencia tan elevada, pues puede llevar a la persona a querer alcanzar su self ideal sin importarle de qué manera lo va a hacer, ¿va? Y llegar entonces sí a cometer actos que puedan llegar a trascender lo moral, a trascender lo ético y a ocasionar problemas, pues que ya vienen a catalogarse o a tipificarse como delitos. Estas teorías son un poquito menos sistemáticas. ¿Por qué? Porque justamente ¿no? nos vienen a brindar esta parte más holística, más humanista, valga la redundancia, donde nos enseñan a ver a la persona por lo que es, no por lo que el entorno marca que sea o por lo que su infancia lo hizo ser, sino lo que es actualmente y cómo podemos explotar esta parte para que llegue a ser una persona, una mejor persona o socialmente más aceptable o más adaptativa. Bueno, y por último me gustaría dejarles esta preguntita. Esta preguntita me gustaría que si quieren contestármela en los comentarios, me la ponen en los comentarios. Si quieren mandarme un mensaje, me mandan mensaje. No es necesario que lo hagan. ¿Consideran ustedes que es posible transformar a un delincuente, a un infractor, sin destruir su dignidad? ¿Creen ustedes que es posible? ¿Creen ustedes que realmente se pueda transformar a una persona sin destruir su dignidad? Más complicado aún, ¿creen ustedes que se pueda transformar un delincuente? ¿Creen ustedes en la reinserción social? Si sí creen en la reinserción social, les dejo otra preguntita, a lo mejor ya más fuerte. Si ustedes saben de un delincuente, ustedes, padres de familia, madres de familia, saben de una persona que es delincuente, que cometió varios actos aberrantes, varios actos malos, y de pronto se muda a una casa de ustedes, cerquitas de ustedes, ¿dejarían salir a sus hijos a jugar? Si ya fue reinsertado socialmente. Según el humanismo es posible lograr ese cambio. ¿Lo permitirían? Ya saben, me pueden dejar su respuesta en los comentarios o pues simplemente pensarlo ustedes en casa y más o menos ir desenmarañando ahí las incógnitas, ¿no? Que nos viene a dejar estas corrientes. Muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos el sábado y espero y esta información les haya servido. Y en caso de ser otro video, pues se los estaré
mandando. Muchísimas gracias por venir y ver este video. Muchísimas gracias por aceptar de esta manera el contenido y espero que tengan un excelente día, noche o a la hora que estén viendo este video. Que tengan bonito día, cuídense mucho y muchas gracias.